me parece importante que se respete el proceso. O sea, yo una de las cosas que he dicho es respetar el Estado de Derecho, ¿no? Entonces a mí me parece que sí es muy importante respetar el proceso. Vivimos en una república democrática con 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y esos poderes deben de tener su autonomía. Entonces, si en caso de que se aprobara con los votos del partido en el poder y sus aliados, vamos a dar la pelea jurídica en la propia Corte, como lo hemos hecho con muchos temas. Lo importante no es solo entonces nombrar, sino nombrar a personas que tengan el perfil, la capacidad, el conocimiento electoral en este caso, y además la autonomía del poder, para que realmente puedan ocupar de forma responsable esa posición. Yo creo que tienes un enemigo dentro que se llama Marco Cortés. No puedo entender la estupidez. Tú lo dirías de otro modo, ¿sí? ¿Cómo dirías tú? Dilo. Sí. Pues sí. Te ayudo. A ver, Joaquín. La pendejada. Para mí, te ayudo, Xochitl. Es inaceptable el contenido de este convenio. Es inaceptable. Desde el punto de vista ético, para mí, jamás aceptaría una cosa que contenga lo que ahí dice. Nos encontramos frente a la consolidación de una dictadura verdaderamente, ¿o será que la democracia afecta intereses de quienes han perdido el poder, ahora quieren regresar y que usan como principal estrategia la alarma y la guerra sucia? Esto es un nuevo episodio de ENRE, acompáñenos. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida. Somos Alina Duarte, Oscar Camacho y Azul Alzaga. Y en esta ocasión vamos a analizar un tema de temporada. Estamos cerrando una etapa preelectoral y está por arrancar la etapa ahora sí verdaderamente fuerte de las campañas electorales en México, y con ello se han desatado los demonios, se han desatado las campañas sucias, la guerra de una oposición que en este momento, al cierre de la precampaña electoral, le ha ido muy, pero muy mal. Hasta ahora las encuestas siguen consignando que hay una distancia muy, muy grande entre la candidata, hasta ahora precandidata, pero que ya va a ser candidata, Claudia Sheinbaum, que es la representante del movimiento Seguimos Haciendo Historia con Morena, que representa la continuidad del proyecto actualmente gobernante, y una distancia entre ella y Xóchitl Gálvez, que es la representante de la oposición, es decir, de los partidos PRI, PAN, PRD, que se encuentran muy desesperados en este momento por cómo ha sido recibido por la población su proyecto electoral de cara a la sucesión del 2024. Entonces, vamos a analizar, creo que es muy importante hablar de qué es lo que están haciendo, pero más importante es analizar qué es lo que hay detrás de estas campañas, y para eso vamos contigo, Alina. Azul, Oscar, pues qué gusto nuevamente estar aquí con ustedes en este 2024, un 2024 que está marcado precisamente por un año sumamente electoral. Hemos venido hablando de la pre-campaña y ahora resulta que ya se desataron, como bien dice Azul, los demonios de estas derechas mediáticas y electorales. Vemos una oposición, unos medios de comunicación que no terminan de entender qué ha pasado los últimos 5 años, claramente estaban acostumbrados a imponer narrativas, a imponer sus intereses, y en los cinco últimos años la mañanera ha desequilibrado esta conferencia matutina presidencial, las redes sociales, los nuevos medios de comunicación no terminan de cuajar esas narrativas que ellos buscaban imponer. Sin embargo, sí están buscando ya, y creo que cada vez se logra desmenuzar más. Hemos aquí alertado desde hace varios episodios de hacia dónde se dirigen estos medios de comunicación. Sin embargo, en las últimas semanas es sumamente preocupante, ¿no? Si lo vemos así, que en este desespero de
de no tener una candidata que logre representar los intereses de esas oligarquías, unos medios de comunicación que ya no son consumidos al 100% por el pueblo de México, pues no, están totalmente en el desespero y sus narrativas dan prueba de ello. Una de ellas es que hay una elección de Estado, ¿no? Han tratado de imponer que Claudia Sheinbaum, al ser la muy posible sucesora del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no dan crédito a que la gente quiere una continuidad de un proyecto que en su bolsillo, en las condiciones sociales, incluso ideológicas, ha habido una transición en este país, en algunos lugares más, en otros menos, y aún así pues descartan toda posibilidad de que la gente piense, razona y quiere la continuidad de este proyecto. Entonces insisten en que hay una elección de Estado. La otra es que no hay democracia en este país, ya lo hemos visto también en la región, jugar con el tema de la democracia y de qué sí es la democracia, evidentemente lo están poniendo sobre la mesa y recientemente hay algo, ¿no? Que así como intentaron censurar al presidente cuando se trataba de hablar de Xóchitl Gálvez, ahora afirman que desde hace medio año, ¿no? También van un poco tarde en ese análisis, que el 1 de julio del 2023 se hizo promoción personal del presidente, del proyecto, y entonces el Tribunal Electoral tiene que intermediar porque se está haciendo promoción. Entonces, entre la democracia y la promoción personal son unas nuevas herramientas que se están inventando. Y la última, que de plano es la más, pues diría yo, radical en términos de lo que está sobre la mesa, es lo que escuchábamos hace unos días en uno de los principales voceros de estas oligarquías, el tan conocido Broso, ¿no? Que incluso es motivo de que lo pongan en esta conferencia matutina, donde de plano ya no hay horizonte que no sea la lucha entre la democracia, la libertad y la dictadura. Así que bueno, a mí me gustaría cerrar esta primera participación escuchando qué dijo Broso hace unos días. En este momento, en este 2024, no se vale andar de culeritos, mis niños. Aquí nada más hay de dos sopas: o se vota por la dictadura o se vota por la democracia. Bueno, pues ahí está este aparente dilema entre si vamos hacia la consolidación de una dictadura o si vamos a regresar a la democracia. Eso es lo que dice la oposición. ¿Por qué dice esto la oposición? Ya estábamos mencionando en dónde se encuentra Xóchitl Gálvez, pero ¿qué es lo que hay detrás de eso, de esa falta de respaldo popular a Xóchitl Gálvez? Pues hay muchas cosas. Una es, ella se intenta plantear como una candidata ciudadana cuando realmente ha venido siendo arropada por estos tres partidos que, si uno ve la respuesta de la gente, pues no le representan una identificación con lo que quieren para el futuro del país. ¿Por qué no le resulta esta identificación? Bueno, pues en medio de toda esta desesperación que ha detonado las campañas que ahora vamos a delinear, al mismo tiempo lo que vemos consistentemente es que vuelven a aparecer pues realmente la naturaleza de lo que son estos partidos, de sus prácticas, de cómo se conducen, de cuáles son sus intereses y también cuáles son sus prioridades. Y bueno, pues no se puede dejar de comentar en el contexto de esto el último episodio, que ha sido escándalo nacional y que nos vas a detallar tú, Óscar. Sí, ha sido todo un escándalo nacional que en medio del proceso electoral que ya estamos viviendo, llámesele precampañas o como quieran, ¿no? Pero ya estamos en el proceso electoral, pues de pronto al dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, se le ocurre una brillantísima idea, ¿no? Que todo el mundo le ha elogiado en términos bastante descalificadores. Bueno, se le ocurre al dirigente del PAN dar a conocer un acuerdo firmado en el cual le reclama al gobernador de Coahuila, Manuel Jiménez, que no le entregue las posiciones que habían pactado en la alianza que llevaron precisamente a Manuel Jiménez a la gubernatura de ese estado. Y resulta escandaloso el asunto porque pues, se entiende que cualquier alianza pues, tiene que ver con un gobierno donde participen militantes de 2 partidos o 3 partidos. No, pero aquí lo que se pedían eran puestos, o sea, puestos, por ejemplo, tan graves como que, a ver, yo te voy a pedir que ratifiques a un magistrado de un poder diferente del magistrado judicial del Estado, ¿no? O sea,
un magistrado judicial pues no tiene por qué formar parte de ningún acuerdo, o sea, es una vulneración de la división de poderes. Le pedían también, por ejemplo, que le dieran el PRI al PAN al presidente de un instituto de transparencia. Sí. ¿No? De órganos autónomos. Que se supone que son órganos autónomos, entonces el PAN, que siempre ha dicho que los órganos autónomos no se tocan, creo que exhiben toda la hipocresía de la derecha cuando vemos que dices, sí, sobre la mesa sí estaba que me dieran el Instituto de Transparencia. Exhibe que pedían notarías. Las notarías son acá en México todos los jueces, vamos a decirlo de alguna manera, que certifican las propiedades de las personas, ¿no? Y son un gran negocio, gran negocio. Les pedían que les dieran las unidades recaudadoras de rentas del Estado. El PAN pedía que le dieran los lugares donde está la lana, o sea, donde la gente va y paga su dinero. Entonces, evidencia Marco Cortés, el dirigente del PAN, que los acuerdos entre la derecha aquí en México se tejen sobre la base no de proyectos de beneficio para la gente, sino proyectos de negocios entre los partidos, ¿no? Así es. Y, pues, evidentemente, en medio de la campaña electoral, todo el mundo voltea a ver a la candidata del PAN y les dice, oye, pues tú sabías de esto, y Xóchitl dice, no, yo no sabía nada, lo lamento. Pero resulta que su representante electoral sí firmó el contrato, el convenio. Entonces, estaba ahí dentro de las firmas del estaba convenio. dentro de las firmas. O sea, otra mentira de Xóchitl Gálvez, sin duda, porque pues ni modo es que un representante tan cercano de ella, su representante, su coordinadora electoral, firma y ella dice que no sabe nada, ¿no? Entonces es impresionante. Va a resultar que es exactamente lo mismo que como Felipe Calderón decía, yo no supe lo que hacía Genaro García Luna, su secretario de Seguridad que estaba vinculado con el narco. Sí, y que lo ha hecho consistentemente, porque también cuando anunció su equipo de campaña y ahí tenía a Cabeza de Vaca, que es uno de los ex gobernadores, el de Tamaulipas, que está siendo investigado por delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito y todo, también dijo, ¿no? O sea, o de Silvano Aureoles, sí, ¿no? Se quiso deslindar. No, yo no sé, a mí me los impusieron, casi dijo, sí, ¿no? Sí. Y de lo mismo cuando las encuestas, que todo este proceso que iba a ser ciudadano, a la mera hora todos los otros candidatos o aspirantes fueron declinando, igual Xóchitl Gálvez dijo, no, yo esto no sabía nada, a mí me eligieron los ciudadanos y los partidos también decidieron. Entonces siempre parece que está al margen de todo. De toda la información, de todas las Yo creo que también está al margen del país, no de saber qué pasa en este país. Pues no. Pero hay algo muy importante, que este acuerdo entre el presidente del PAN y un gobernador del estado proyecta a otras dimensiones, que es la dimensión de cómo fue designada Xóchitl Gálvez como precandidata a la presidencia entre el PRI y el PAN. Hoy, a todos los mexicanos, pues nos queda claro que Xóchitl no fue producto de una elección democrática, sino que fue producto de un acuerdo entre el dirigente del PAN, Marco Cortés, y el dirigente del PRI, y ojalá que dentro de poco pues veamos también ese convenio, ¿no? Publicado en la cuenta de Marco Cortés. Para ver qué te toca a ti, qué me toca a mí. Esa es la manera como ahorita viene operando la izquierda, y seguramente por este tipo de cosas es por los que estamos viendo que la derecha tiene hoy un proyecto absolutamente fracasado en términos de política electoral, ¿no? Que hay que decir además que no es como viene operando ahorita, esto es muy importante. Una cosa es muy impresionante, que es el hecho de que Marco Cortés haya dicho, lo importante es la transparencia y por eso lo publicamos, o sea, es el colmo del cinismo, de la falta de pudor absoluto de decir que se trata de un acto de transparencia, estar exhibiendo una cosa como esta, que es ilegal, inmoral, falta de ética, en fin, ¿no? Y que retrata todo lo que ahora estás describiendo. Pero lo que hay que decir es que este tipo de prácticas han ocurrido a lo largo de nuestra historia, claro, desde que empezaron lo que aquí en México se llaman las concertaciones, que son estos acuerdos precisamente entre el PRI y el PAN para intercambiarse puestos, moches,
¿no? Legitimidad, promesas de elecciones, ¿no? Ahora tú te quedas con este estado, pero entonces de tu lado, entonces tú me das una votación para poder aprobar el presupuesto, ¿no? De hecho, en los últimos días el presidente exhibió un otro caso en donde también estuvo involucrado el gobierno de Felipe Calderón con un gobierno estatal local que estaba en ese momento a cargo de Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, para hacer esta clase de intercambios. No es nuevo. No es nuevo y lo grave, por ejemplo, estos acuerdos recientes que se han dado a conocer pues son sobrepuestos, ¿no? Pero el acuerdo macro, el origen de las negociaciones entre el PRI y el PAN es lo que tú dices, las llamadas concertaciones. Hay un documento que se dio a conocer donde el PAN, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, firma, junto con Salinas de Gortari, le firman que el PAN va a reconocer el triunfo de Carlos Salinas de Gortari en 1988 a cambio de que le reconozcan triunfos en estados. Así es. Entonces, negociaron gubernaturas por el país. En ese momento gubernaturas y después fue también puestos en el Poder Judicial, que es como se empieza a apropiar el PAN de esos cargos fundamentales y que ahora estamos enfrentando justamente la gran corrupción que va amarrada de todo eso y de la prevalencia de intereses pues de oligarquías que tienen que ver con ese partido y que en todo caso con esos partidos, porque esta mengambrea partidista hace que nos demos cuenta de que en realidad nunca fueron oposición y que es impresionante que ahora digan estamos actuando con transparencia y esto es como si fuera un accidente, tan es como si fuera un accidente y que no importa, no hay que hablar de eso, que Mariana Gómez del Campo, una diputada del PAN, que además es familiar también, ¿no? De la familia Calderón Hinojosa y su esposa Zavala, Margarita Zavala, diciendo, esto es una cortina de humo, o sea, lo que quieren es desviar la atención de otras cosas que son más importantes, vale la pena. Pero sí tienes razón, sí es una cortina de humo porque ellos dejaron quemado a este país, ¿no? O sea, incendiaron a este país, claro. Sí, vamos a escucharla. Hay un gran cúmulo de críticas muy duras hacia el dirigente nacional del PAN. ¿Y qué es lo que tú le recomendarías como amigos que somos de Marco Cortés? A mí me resulta increíble que se haya convertido en un tema de López Obrador. Sí. Habiendo tantos temas importantes. Pues ahí vemos esta parte del contexto, pero hay una otra parte que también es importante que retratemos, que es en medio de lo que ha sido una maraña de complicidades, también dentro de la oposición en este momento lo que estamos viendo es una enorme fractura. Hay una frase aquí en México que es muy famosa, que es cuando se reparte, ¿cómo es? Cuando hay un mal reparto del botín, hay motín. Y eso es lo que estamos viendo ahora entre los partidos de oposición, ¿o no? Sí, esto es muy importante, este antecedente que han puesto ustedes dos sobre la mesa, ¿no? Esto no es nuevo, estos pactos no son nuevos, incluso ya habíamos visto el famoso Pacto por México también, claro, ¿no? En su momento, en donde también el PRI y el PAN PRD trataron de esbozar, ¿no? Una alianza que tampoco funcionó, les duró unos cuantos meses para sacar adelante las reformas estructurales, ¿no? Siempre con ese objetivo de beneficiar a unos cuantos, beneficiar a las oligarquías. Sin embargo, ahora trataron de hacerlo un poco más a mediano plazo, ¿no? Que es este Frente por México, que en su momento era Vamos por México, sí por México, ¿no? Esta obsesión de ponerle a México a sus organizaciones y demás. Ahora este frente, lo que estamos viendo es que sí pudieron imponer tal cual a una candidata que dijeron que iba a ser por voto, como tú bien lo mencionas, que iba a tener todo un proceso y al final la derecha le hizo fraude a la derecha y terminaron poniendo a Xochitl Gálvez. Exacto. Esto ha sido a tan solo unos meses, estamos viendo nuevamente estas fracturas no terminan por generar una alianza con un interés en común. No se diga, obviamente, el PRI, PAN, PRD, primero el PRD pues está totalmente desdibujado, está ahí aplaudiendo cualquier cosa que hagan el PAN y el PRI porque la fuerza electoral ya no la tienen, están totalmente desaparecidos, lo cual también es una gran tragedia, ¿no? Pensar que un partido que sí fue en su momento vanguardia de las izquierdas, que costó muertes de cientos de personas, terminó en esto, ¿no? En siendo la matraca, decimos acá, de estos partidos. El PAN y el PRI se están peleando a través de lo que comentabas, Oscar, un acuerdo por un estado en el cual dicen, en aras de ser transparentes, terminan mostrando ese cochinero en el cual, pues,
no se pusieron de acuerdo, ¿no? El PRI dijo, pues es de lo último que nos queda, porque es lo último que le queda a un partido que también fue hegemónico en este país durante más de 70 años. No logran ponerse de acuerdo, y un PAN que también está muy fracturado a lo interno, ¿no? Vemos las corrientes, cómo es que se están peleando, vemos que aún así ahí Felipe Calderón quiere hacer su luchita, vemos que no necesariamente Xochitl Gálvez tiene liderazgo de un partido, vemos a otros tantos tratando de respaldar, pero también pidiendo la cabeza de Marco Cortés al frente del partido, ¿no? Esto ya se volvió sintomático de estos partidos que están totalmente desdibujados. Algunos incluso también han dicho, pues saben que aquí ya no hay nada. Recordemos el episodio del PRI hace unos meses, ese núcleo duro del PRI dijeron hasta aquí, nosotros ya no vamos a ir con Alito Moreno, un dirigente que está caracterizado por la filtración de audios en los cuales se muestra totalmente el abuso de poder, diciendo pues intenten quitarme como puedan, no lo van a lograr, yo voy a seguir al frente, donde se ha dado a conocer que ha hecho una serie de corruptelas, ¿no? Incluso embarcando a medios de comunicación como Televisa, ¿no? El cual habría recibido dinero también como parte de estos sobornos. Entonces es un PRI que está totalmente desdibujado, y el núcleo duro dice nos vamos, ¿no? No vamos a estar más con Alito, vamos a irnos por otro lado. También es que además hasta a ellos les hizo tranzas, a sus propios compañeros de partido. No discrimina, en eso sí Alito no discrimina, se fue parejo. Y hay otro factor que ahí lo pondría sobre la mesa, que es Movimiento Ciudadano, un partido que creíamos que a lo mejor le iba a dar un poco de aire de aquí a junio, ¿no? Para poder consolidar algo. En su momento, pues sabemos que también hay pugnas internas dentro de Movimiento Ciudadano, se esbozaba si Samuel García, este gobernador, iba a poder estar al frente de la candidatura presidencial. Prefirió quedarse con el botín, a saber qué esconde, a saber qué no quiere soltar, que dejó ir la presidencial para quedarse aferrado en Nuevo León, y aún así ahora ponen a un candidato que nadie conoce, Álvarez Maínez. Sin embargo, sí diría yo que dejaron esta careta buena ondita, ¿no? De progre buena ondita. Sí. Es un personaje que de incluso de víctimas. Hace unos meses Álvarez Maínez, recordemos, estaba incluso en Ucrania dando un tour, ¿no? Totalmente de respaldo al gobierno de Ucrania. Es un personaje con discursos de ultraderecha, en contra de los derechos. Entonces, pues decidieron ponerle esa cara, ¿no? Para no dejar pasar la ocasión. Y también creo la valoración de Movimiento Ciudadano es: nosotros con estos no vamos, ¿no? O sea, a pesar de que pueden tener cierta base electoral más fuerte, definitivamente dicen pues hasta aquí. Sí, dicen hasta aquí que, bueno, de alguna manera sí son víctimas de lo que fue una gran venganza del PRI y el PAN. Cuando Movimiento Ciudadano dice no voy con ustedes, entonces dicen, bueno, pues entonces no vas de ninguna manera, y lo pusieron entre la espada y la pared a Samuel García, el gobernador de Nuevo León, para que o se quedaba en el estado o podía ir con su candidatura. Al final se quedó con el estado y estamos viendo todo este escenario. Yo lo que creo es que todo esto es sintomático de la circunstancia en la que se encuentra la oposición, es decir, están viendo cada vez más claramente que no van a poder obtener aquello que sí los une, que es la defensa de sus intereses, pero no lo van a lograr. De todas maneras, hay una campaña para tratar de sabotear lo que es ese triunfo y que ese triunfo sea contundente. Pero frente a que no lo van a lograr, entonces es que estamos viendo esta guerra de lodo, entonces, de lo perdido lo que aparezca, ¿no? Y entonces dame este puestito, no sé qué, lo que sí puedan sacar, porque no van a obtener, digamos, la grande, y no van a obtener tampoco seguramente la mayoría en el Congreso. ¿Pero qué es a lo que le están tirando? A lo que le estén tirando es a que no obtenga tampoco Morena la mayoría total, calificada, que es la que se necesita para, en una siguiente legislatura, hacer reformas constitucionales, el llamado Plan C, y eso es lo que los amenaza profundamente. Y hay algo que puede ser grave, porque cuando empiezan a hablar de dictadura y empiezan a hablar de elección de Estado, hay que recordar que la oposición en México, una parte es esta que estamos viendo, que hoy está deshecha, la oposición electoral, pero también hay otra oposición, la oposición que controla los organismos que van a dictaminar si vale o no la próxima elección, que es el Tribunal Electoral. Y ahí tienen posiciones políticas. Y
yo creo que la oposición, ante todo su fracaso que estamos viendo, está empezando a querer construir el escenario para que esa oposición que controla el Tribunal Electoral en un momento determinado pueda declarar no válida la elección. Creo que eso es el riesgo de lo que estamos viendo ante esta campaña opositora que empieza a hablar de elección Estado, elección Estado, elección Estado. El presidente se está metiendo, hay que descalificar este proceso. Y creo que ese es un riesgo que solamente podrá ser en un momento determinado anulado con la participación de la gente en las urnas. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y mientras tanto, entonces, vamos a seguir viendo estas campañas que una tiene que ver con la elección de Estado, otra tiene que ver con que lo que se busca es, digamos, en la disyuntiva de la población que va a votar, lo que se busca es hacer prevalecer una dictadura sobre una democracia, entonces que la gente no vote por eso, por este tema del plan C. Otra tiene que ver con la seguridad, ya también estamos en el tema de la salud y hasta se han atrevido a usar el tema de la economía cuando México está en la circunstancia mejor en muchos, muchos años, en décadas. Incluso, ¿no? En esto que mencionas, es verdad, hemos visto poco a poco durante estos últimos años cómo han tratado de primero salir en canto, en nado sincronizado en torno a defender el Poder Judicial. La Suprema Corte no se toca, hemos visto el grito que han puesto en el cielo con la llegada de la ministra Lenia Batres, en donde cómo, ¿no? Tratar de humillarla, o sea, una campaña mediática sumamente fuerte, agresiva, muy violenta, muy agresiva, muy misógina también. La otra es el factor económico que no termina de cuajar para millones de personas que están viendo el aumento en sus ingresos, que están viendo el aumento del salario mínimo, que están viendo el aumento en los programas sociales. Es decir, hay totalmente una enajenación por parte de estos medios de comunicación y las derechas electorales, donde la ciudadanía de plano dice, ¿de qué estás hablando? ¿No? Hemos visto, estamos entre incluso ahora es la economía 12, si no me equivoco, a escala global, después de una pandemia, después de un proceso inflacionario con la guerra en Ucrania. O sea, no tiene nada que ver estas narrativas sobre el miedo de la economía, de si compren dólares, ¿no? Ahora vemos que el peso es de las monedas más apreciadas en el mundo. Eso no compete. Ahora lo de salud, claro, incluso es también parte de este terror, ¿no? mediático que quieren imponer, sabiendo lo que significó para millones de personas en el mundo una pandemia. Empezar a decir nuevamente que los hospitales, que no hay una campaña, etcétera, etcétera. Pero también a mí me gustaría poner, digamos, este mapeo de los medios de comunicación también tienen a sus candidatos y le están exigiendo a esa oposición que esté a la altura de sus intereses, ¿no? Esto que escuchábamos hace unos minutos sobre Broso, sí, diciendo luego les reclamamos, claro, luego no sé qué, porque sí son una bola de inútiles prácticamente, ¿no? Que no logran, pero eso lo vemos después, ¿no? O sea, no descartan, no están concediéndoles absolutamente nada, están diciendo sí son una bola de ineptos, pero son nuestros ineptos y hay que votar por esos ineptos, ¿no? Ineptos. Y la otra es un personaje como Salinas Pliego, que pues él dirige un medio, ¿no? Dirige TV Azteca y no escatima en usar sus programas para salir a cámara y decir, vengo aquí a mi programa, bajo mi línea editorial, a decir que hay una campaña sucia en contra de mí. Quien la está orquestando es Jesús Ramírez Cuevas, quien justo en entrevista aquí con nosotros, él comentaba, ¿no? Todas estas campañas que se han gestado a lo largo de estos 5 años y Salinas Pliego no escatima en nombrarlo y decir que él es el responsable. El presidente sale en su defensa, ¿no? Y se vuelve todo un circo, pero ellos identifican también quiénes les están impidiendo regresar a esos privilegios. O sea, es sumamente evidente, ¿no? Que desde la vocería de la República, desde ese espacio, pues se ha controlado justo que no se enriquezcan a costa del erario público, que sean, pues, ellos, ¿no? Quienes sostengan sus proyectos, y hay muchísimo enojo, ¿no? Un personaje que además me parece que está cobrando mucha más importancia en el escenario, un Salinas Pliego que está hablando ya de que nos tenemos que armar, ¿no? En este país, que tenemos que hacer uso de armas de fuego, se tienen que legalizar, que el gobiernícola no tiene por qué quitarte tus impuestos, no tiene por qué quitarte dinero, y la otra es que el gobierno es el malo de la historia, ¿no? Entonces ya también los medios de comunicación están desesperados, están tratando de infundir miedo, y creo que lo que se viene va a ser bastante complicado. Sí, sin duda. Sí, va a ser bastante complicado y con varios riesgos, digamos, pero yo creo que sí, la derecha en México se ha comportado de una manera diferente de otros países,
al menos en su capacidad de articulación, para ejercer presiones que vayan más allá de estas bombardeos mediáticos, ¿no? De estos sabotajes simulados, etcétera, como lo de los medicamentos, decir que hay desabasto cuando no lo hay, etcétera, pero sí hay que estar pues muy a las vivas finalmente, porque sí se les van cerrando las opciones, sí, ¿no? Como no lo habíamos visto. Yo creo que en 2018 los agarró como al tigre Santa Julia, no esperaban lo que sucedió, pero ahora están muy claros, digamos, de cuáles son las armas con las que cuenta el proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador y que ahora representa Claudia Sheinbaum, y van a ir con todo contra ellas. Pienso yo que con los instrumentos que han usado, pero también echando mano de una manera más clara de otros instrumentos que tienen que ver con el poder fáctico, y no nada más son los medios de comunicación, como dices, Óscar, también el poder judicial, los órganos autónomos y todo esto que, bueno, ahora acabamos de ver en Guatemala de qué manera se operó, ¿no? Claro, sí, sin duda, sí. No, yo pienso que en su desesperación la derecha de este país va a echar mano de todo. Y lo que estamos viendo, a mí me encanta el enojo que estoy viendo en lo que tú señalas de los medios de comunicación, donde conductores como López Dóriga están desesperados porque sus candidatos no son capaces de arrebatarle puntos a la candidata de Morena, ¿no? A Claudia Sheinbaum. Y llegan a decirle a los dirigentes groserías, todo lo que son descalificaciones, de decirles, son ustedes unos pendejos, ¿por qué no pueden contra Morena? Es fabuloso esa desesperación, pero es peligrosa. Siempre ese tipo de expresiones, Salinas Pliego, ¿no? Y sobre todo creo creo que uno de los grandes riesgos obviamente ahorita es que Andrés Manuel se va, ¿no? Y le creemos a Andrés Manuel cuando dice, pues yo ya no me voy a meter, ahí ustedes se arreglan con el chiringuito, ¿no? Sí. O sea, ustedes... Y vaya, ese es uno de los, más allá de lo que va a pasar, ese ha sido el gran reto de los gobiernos progresistas en América Latina. Claro. ¿No? La sucesión es un punto de quiebre y o les ha ido bien porque se enfocaron en seguir presionando con las masas, o lo vieron pasar de lejos, y estos grandes liderazgos que van y se retiran o fallecen como Hugo Chávez son aprovechados al máximo por los medios de comunicación. Entonces saben que en un país entre machista, entre lo que sea, ¿no? Evidentemente el que no esté Andrés Manuel, pues ya es un factor de entrada, ¿no? Donde van a aprovechar la desestabilización, cuestionar de entrada todo lo que diga y haga Claudia Sheinbaum. O sea, no necesita hacerlo bien o hacerlo mal. Sabemos que la campaña puede arremeter. Y la otra es que, a diferencia de lo que llegan a decir estos propios medios de comunicación de que hay un gobierno comunista, lo cierto es que no se les ha expropiado, ¿no? Y el reto ya no es para ellos como derecha, sino para nosotros como periodistas, para los proyectos informativos, para las ciudadanías, el que realmente se apropien del proyecto, porque ellos siguen teniendo la misma infraestructura, siguen llegando a las mismas personas, y más bien el reto es cómo la gente no ve pasar el proyecto frente a ellos, frente a ellas, y ahí es en donde pues hay que insistir, ¿no? En que tenemos que seguir informándonos, formándonos y hasta movilizándonos en cualquier momento. Sí, creo que hay una gran ventaja, que es el hecho de que ahora no estamos hablando de un proyecto que existe en el discurso o en la promesa. Es un proyecto que ya se probó, que la gente ya probó sus resultados, y bueno, pues ahí tendrá que estar esa defensa a través del voto y a través de estar informados y a través de estar demandando que no prevalezcan los criterios más bien discrecionales o con agendas detrás. Va a tener que estar muy presente la población y, como dices, los medios de información alternativos, porque, y los medios públicos. Sí, claro. Y aguas porque la derecha ya está anunciando marchas, ¿no? Ya empezó a decir que 2 semanas viene una marcha. Cuando estamos en veda electoral, van a salir bajo la careta de ciudadanos, marcha ciudadana por la democracia. Vestidos de rosa. Vestidos de rosa, ¿no? Y ahí el INE no va a decir nada, ¿no? El tribunal exacto. No va a decir que hay promoción, nada. Así es. Entonces ya empezaron también con esa campaña como de descalificación en las calles, ¿no? Van a empezar con eso. Entonces, bueno, pues ahí está la circunstancia, ahí está el contexto, ahí están los retos que se enfrentan en esta temporada de
sopilotes, ¿no? como dirían por ahí. Sopilotes desplumados, diríamos, en esta ocasión. Sopilotes desplumados en esta ocasión, pero al fin y al cabo sopilotes, entonces igualmente hay que estar atentos. Somos Alina Duarte, Óscar Camacho y Azul Alzaga. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este episodio de En Re y nos vemos en la próxima.